Señor trae procesos a nuestras vidas para tener un crecimiento. El Señor trae esos procesos para despertarnos. Dice la palabra que había salido de la cueva Eliseo después de restaurar el altar. Después que había restaurado el altar, santo, había sacado esos profetas de Baal, santo, bendito Dios, y había restaurado el altar de la adoración en ese tiempo. Elías había restaurado, santo, bendito Dios, y Dios le da una palabra a Elías. Le da una palabra, santo, bendito Dios, que había alguien que tenía que impartir, porque había un hombre que se iba a levantar para romper las estructuras del reino, para que se estableciera Dios nuevamente. Santo, vemos a un rey llamado Acab, que desvía al pueblo, empieza a desviar al pueblo, porque empiezan a entrar diferentes cosas que no van acorde a lo que Dios había hablado. Santo, bendito Dios. Entonces vemos que los profetas de Jehová se convierten en profetas de Baal por medio de una profetisa llamada Jezabel. Vemos que empieza a haber problemas espirituales. Entonces Dios levanta un hombre, un profeta llamado Elías, para restaurar el altar. Gloria a Dios. Pero vemos que también nombra a un hombre, específicamente Jehú, que va a ser el rey de Israel, dice su palabra. Que él tenía que haber sido el rey de Israel, que a partir del momento que sale de la cueva, él tenía una promesa para Jehú. Santo, bendito Dios. Por medio de la boca de Elías salía que había que ungir a Jehú como rey. Santo. Había una impartición. Y Jehú había escuchado estas palabras. Jehú conocía esta profecía. Pero dice, santo, bendito Dios, según los estudiosos, que Eliseo, santo, bendito Dios, estuvo al lado de Elías durante 14 años más o menos, aproximadamente. Y Jehú todavía no era rey. La palabra profética de que Jehú era la impartición de la palabra profética, que él iba a ser rey, había pasado 14 años. 14 años sin cumplimiento de la palabra. 14 años donde enterró esa palabra y fue olvidada. Santo, bendito Dios. Vemos que Jehú había olvidado esa palabra profética. Jehú se había olvidado que él iba a ser el nuevo rey de Israel. Y vemos que en el legado de Elías a Eliseo, Eliseo se levanta nuevamente con esa palabra. Se levanta nuevamente, santo, bendito Dios, soltando su palabra. Dice su palabra en Segunda de Reyes, santo, bendito Dios, que empieza a llamar, santo, a los profetas, a los hijos de los profetas, y dice estas palabras, santo, bendito Dios. Segunda de Reyes 9, dice que llama a los profetas, al hijo de un profeta, y le dice: pondrás aceite sobre tus manos. Pondrás aceite sobre tus manos y dirás estas palabras a Jehú, al príncipe, al general, este hombre que había pasado tanto tiempo sin el cumplimiento de la palabra. Y dice que le dijo: ve a la casa de Jehú y llévalo a la habitación aparte. Toma el aceite, dice, ponla en tu mano, dice, y úngelo como rey. Y di estas palabras: Jehová te ha ungido como rey. Y vemos Jehú, que estaba siendo el general de Acab. Santo, bendito Dios. Estaba bajo un hombre que había traído, santo, bendito Dios, la pasividad, el adormecimiento espiritual. Pero era el tiempo de levantarse. Santo, bendito Dios. En el momento que es ungido Jehú, este profeta le dice que tenía que ungirlo y salir corriendo. Jehú es ungido, es impartido por medio de la palabra profética de Eliseo, pero también es impartido por medio de una unción fresca, para que renueve su fuerza, para que rompa un argumento, para que empiece a despertar el espíritu de Jehú, que estaba dormido y no estaba gobernando lo que tenía que gobernar. No estaba tomando las promesas que Dios le había soltado. Entonces vemos los príncipes de ese momento que le preguntan: Jehú, ¿qué es esto? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te ha dicho?
Y él dice incrédulamente, dice con unas palabras de incredulidad: tú sabes que cómo son estos locos que dicen barbaridades. ¿Pero qué te dijo? Entonces los generales empiezan a insistir para saber qué es lo que había pasado en esa habitación en el secreto. Vemos que Jehú le empieza a contar a estos generales, a estos príncipes de ese momento. Y dice que ellos se conmovieron en el espíritu, sacaron su manto y tiraron su manto para que Jehú pisara su manto, y declararon que él era el nuevo rey de Israel. Santo, Jehú estaba siendo dimensionado de una palabra que hasta él había sepultado, y hasta ese momento no se acordaba de esa palabra. Jehú no era ajeno a la palabra profética que había salido de Elías. Jehú no era ajeno a esa palabra. Él conocía bien esa palabra, pero no lo podía caminar. El pensamiento de Jehú: algún día se cumplirá. Y muchas veces estamos como esta manera. Cuando Dios te llama a romper un argumento, cuando Dios te llama a las promesas que te ha dado, estamos dando por tardanza esas promesas. Algún día se cumplirá. Y se lo digo por experiencia, porque hay algo que me ha estado pasando en este tiempo. La palabra profética no la puedo caminar. Eso es lo que había en mi espíritu. ¿Por qué no la puedo activar? Santo. Y hay una especie de incredulidad, Santo, en nosotros de alcanzar las promesas de Dios en nuestras vidas. Hay una especie de incredulidad, Santo. Tú sabes cómo son estos locos que dicen palabras proféticas, que algún día voy a ser un gran empresario, que algún día voy a alcanzar, Santo, las naciones, que algún día. Pero el Dios de las segundas oportunidades, el Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. Santo, bendito Dios. En esta noche hay una unción fresca de activación. Tienes que tomar la palabra. Dios no se ha olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de ti. Santo, bendito Dios. Y vemos que ahí en ese instante, Santo, Jehú empieza a ser transicionado a nuevas dimensiones que desconocía. Santo, se empezó a activar la dimensión de la intimidad, porque la intimidad es donde Dios te da los diseños, donde Dios habla frecuentemente contigo y está dándote, Santo, bendito Dios, refrescando la visión, Santo, sacando costumbres y argumentos que tenía, Santo, Jehú. Santo, bendito Dios. Jehú estaba lleno de argumentos y de pasividad. Pero cuando Dios te lleva a esas dimensiones, cuando Dios te empieza a transicionar en esas dimensiones del Espíritu, en las profundidades del Espíritu, te empieza a ser revelado el tiempo del Dios, el tiempo Cairo. Santo, Jehú no podía reconocer el tiempo profético. Y esto nos pasa muchas veces, que no podemos reconocer el tiempo profético. Santo, bendito Dios. Santo, que no podemos reconocer el tiempo profético. Y cuando tú no puedes reconocer el tiempo profético, no sabes en el lugar que estás parado. Entonces cuando Dios empieza a dimensionar a Jehú, le empieza a decir el tiempo profético: el tiempo se te está pasando, la mitad de tu vida se te está yendo y tú no estás cumpliendo la palabra que yo solté contigo. Santo, bendito Dios. Puede haber pasado 10 o 14 años, Jehú sin cumplir el propósito de donde Dios lo había asignado. Desde el momento que Elías salió de la cueva, había una palabra sobre Jehú, que él tenía que ser el rey de Israel. Pero él se conformaba con ser un general. Santo, bendito Dios. Cuando entra la pasividad, no hay palabra profética que te active, porque tú no crees lo que Dios quiere hacer contigo. Y estas cosas les pasaba a Jehú. No creía lo que Dios iba a hacer con él. No podía transicionar en el tiempo santo profético. Otro hombre que le pasa la misma situación es Jeremías. Jeremías pasa 4 reinados en el cual es llamado por profeta. Dice: he puesto palabras sobre ti. He puesto palabras sobre ti.
en los tiempos, santo, bendito Dios. Y ahí empieza a nombrar 4 reinados. Pero él aún no se había levantado como profeta, las promesas las tenía frenadas. Y Jehová le empieza a hablar a Jeremías y dice: te he puesto como profeta para destruir, para hacer y deshacer. Tú tienes una palabra profética, tú tienes una palabra implantada en tu espíritu, un cumplimiento que no lo estás haciendo. Entonces le dice: ¿qué ves, Jeremías? Ve una vara de almendro. Es el tiempo y el aceleramiento para que todo lo que había dicho de ti se cumpla. Santo. Y esto le estaba pasando a Jehú, que empezó a tener un aceleramiento, santo. Pero antes de ese aceleramiento tuvo que haber un quebrantamiento. Y cuando hay un quebrantamiento es porque hay, santo, bendito Dios, hay evidencia que Dios quiere algo contigo. Hay evidencia que Dios te está llamando. Hay evidencia que Dios te está diciendo: es el tiempo del cumplimiento. Te has quedado estancado, has quedado dormido, santo, bendito Dios. El primer argumento que empieza a romper Jehú, santo, es la pasividad, santo, bendito Dios. Es la pasividad y la impotencia que él sentía de no cumplir la palabra profética. Él empieza a romper 6 argumentos en su vida, 6 estructuras que no dejaban el cumplimiento de la palabra. Empezó a ser potenciado por la palabra profética y la unción fresca que está trayendo en este tiempo. Tú estás siendo activado nuevamente. Tú estás siendo activado en esta noche. Que tú tienes un cumplimiento de la palabra y no lo estás caminando. Lo estás dejando, santo, bendito Dios, olvidado, encajonado. Lo estás dejando para que algún día se cumpla, santo, bendito Dios. Pero dice que Jehú empezó a romper la pasividad que tenía. Porque Acab, el rey, era pasivo de espíritu. Santo, bendito Dios. La primera estructura es romper la pasividad. ¿Qué tan activo estás con Dios? ¿Cómo estás, santo, bendito Dios? Tienes que salir del lugar del confort, del lugar donde estás bien, donde estás pasivo y nada sucede, pero tampoco nada te molesta. Te tiene que empezar a molestar porque el cumplimiento, santo, no ha llegado, pero tú lo tienes que empezar a acelerar. Entonces vemos que Jehú se levanta, santo, después de haber pasado entre 10 y 14 años sin el cumplimiento de la palabra, empieza a acelerarse. Y ahora todo lo que no hizo en ese año lo tenía que hacer en este tiempo, en un aceleramiento, todo apresuramiento. Por eso Dios a veces trae a nuestra vida un aceleramiento, porque hay cosas que en nuestra vida no hemos cumplido y no hemos creído. El segundo paso que tuvo que hacer, santo, es romper todo el Joram, santo. Todo aquello que Joram significa exaltado, todo lo que exaltaba no a Dios, sino a las cosas materiales. Él tuvo que romper un argumento en él para llevar el cumplimiento de la palabra. Tuvo que romper estructuras en su vida. Tuvo que dejar esa idolatría que tenía en las cosas materiales, en la idolatría, lo que estaba cementado en ese tiempo. Entonces vemos que Dios empieza a limpiar sus ojos, empieza a caer la revelación sobre él y se empieza a ver el estado de vida que estaba. Empieza a ver las cosas que tendrían que haber sido ordenadas hace tiempo y no han sido ordenadas. Por tercer lugar, dice que empezó a derribar Ocasias. Ocasias significa el que toma nuestras posesiones. No sé qué ha posesionado el enemigo. ¿Qué posesión ha tomado de tu vida? ¿Qué es lo que el enemigo te está quitando? Te está quitando los bienes. Te empieza a quitar la paz. Empieza a tener enfermedades para que tú te desconectes de la presencia de Dios, para que tú te distraigas. Le empiezas a dar importancia a las cosas materiales, a lo que te sucede y no a lo que Dios quiere impartirte en este tiempo. Te empieza a arrebatar la esencia de Dios porque tú ya no tienes tiempo para Dios. Tú ya no tienes tiempo para hablar con Él.
Ha llegado un momento en nuestras vidas que pareciera que Dios no nos escucha y no le hablamos. Pero es parte del proceso. Es parte de entender que vamos a alcanzar algo nuevo. Vemos que Jehú se levanta. Y empieza a levantarse, a determinarse. Empieza a levantarse con una espada, santo, de la palabra. Dice que la rebeldía, santo, es como la hechicería. Entonces, ¿qué había en ese tiempo en el pueblo? Rebeldía. Y eso representa el espíritu de Jezabel. Cuando hay rebeldía, no hay profecías claras. No hay revelación clara. Hay algo nubloso. Hay algo que el enemigo te hace ver lo que tú quieres ver, pero no estás en ese lugar. Entonces el tiempo de romper, santo, la rebeldía para poder entender las revelaciones del cielo. Para poder erradicar esas revelaciones que no vienen de parte de Dios, sino que hay cosas que Dios te habla y te determina. Toda cosa, toda palabra profética tiene un principio en nuestras vidas que debemos cumplir. Empieza a erradicar todo lo que Acán y Acacias habían formado, habían cementado, habían hecho todo un argumento. Entonces se tiene que levantar un Jehú en este tiempo para sacar de raíz todas estas cosas. Empezaron a sacar la idolatría. Empezó a sacar toda la cementa que había, santo, los hijos de los hijos, todas esas cosas que a nosotros nos hacían desviar. Y eso habla de nuestro interior, habla de aquellos que hemos esas estructuras, esas enseñanzas que sirvieron por un tiempo, pero es el tiempo de erradicarla. Es el tiempo de cambiar nuestra forma de buscar a Dios. Es el tiempo de renovarte para empezar a traer la estructura del cielo para lo que Dios está diseñando en este tiempo. Entonces ahí Jehú tiene que armar una estructura nueva. Ahí Jehú tiene que cementar de vuelta, tiene que hacer una estructura, santo, bendito Dios. Y tiene que formar los cimientos en Cristo. El carácter, el reino de los cielos. Entonces vemos que Jehú empieza a romper la falsa adoración. Empieza a romper su falsa adoración. Él tal vez creía que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Él creía con una oración, un ayuno, y sin hacer, santo, el cumplimiento de su palabra ya estaba listo. Entonces tenía que despertarse de esa pasividad. Tenía que romper los argumentos mentales. Dice, santo, en Juan 4:23, santo, dice que llegará el tiempo que se levanten los verdaderos adoradores. Porque el Padre está buscando hombres que adoren en espíritu y en verdad. Es el tiempo de empezar a adorar con tu espíritu, al 100%, no a medias. No un 10%, no un 15%, santo, sino un 100% para que Cristo se manifieste en tu vida, para que el reino de los cielos se establezca en ti, para que empieces a despertar las promesas de Dios, en cual durante mucho tiempo no has alcanzado. Es el Dios que te dice, tú tienes promesas, pero no las has cumplido. Y para llegar a todo ese punto, para llegar a romper nuestras estructuras, necesitamos una palabra profética. Porque Jehú le habían dado una palabra profética. Y ahí es donde se estaba rompiendo todo argumento. ¿Será que yo seré rey? Se estaba empezando a romper todo argumento en Jehú. Se estaba reestructurando nuevamente. Porque primero, para llegar a la conquista, primero hay que conquistarnos a nosotros. ¿Y cómo nos conquistamos a nosotros? Reflejando a Cristo en nuestras vidas. Santo. En 2 de Corintios, santo, 10:4 dice, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y tomando estos pensamientos los llevo cautivo a los pies de Cristo. Y ahí es cuando se va a manifestar el verdadero hombre de Dios. Ahí es cuando empieza a desaparecer todos los fantasmas que tenemos. Es ahí cuando empieza a desaparecer. ¿Será así? Tienes una promesa y no la estás caminando. El tiempo se está pasando.
Y tu vida, santo, tiene un tiempo. Tú sabes que en esta tierra nosotros vivimos por temporadas. Y las temporadas se están yendo. Y las temporadas son 7 años. Imagínate, ya se le estaba pasando 2 temporadas. 14 años, 2 temporadas que Dios había venido a tu vida. Y tú no acudiste al llamado. Y esto no se trata de restablecer el altar, yendo a la iglesia, orando. Restablecer el altar es abrir una comunión nuevamente con Cristo, nosotros. Restablecer el altar es ordenar nuestro hogar, nuestro corazón, para que Dios se asiente en nuestras vidas. Amén. Y lo profético es, levanta el altar. Pero una palabra apostólica, una palabra que te rompe hoy en día, una palabra que rompe nuestros argumentos, santo, que no hemos caminado, que no hemos hecho nada. Esa palabra que te quiebra por dentro, esa palabra que te deja una incógnita en el espíritu, empieza a forjar cosas nuevas. ¿Qué cosas que las dejaste a media, las enterraste? Hay cosas que Dios promesas que te ha dado y aún las dejas en espera. Cuando Dios da una promesa, una palabra, tú la tienes que empezar a caminar. Amén. Santo. Gloria a Dios. Porque eso es la palabra profética. Eso es entender lo profético. Ver el tiempo. Lo profético acelera y retrasa el tiempo a medida que vos vas entendiendo. Amén. Gloria a Dios. Si tú no entiendes que Dios está llamando a hombres y mujeres a que se levanten nuevamente, lo profético va a estar ahí. Santo, bendito Dios. Pero nunca vas al cumplimiento de la palabra. Y sabes, quiero decirte algo. ¿Sabes lo triste que es? Llegar a la sepultura de tu cuerpo natural sin haber cumplido ninguna de las promesas que Dios dijo de ti. Conozco muchos hombres de Dios que han muerto con las promesas sin cumplirse. ¿Y qué será, que Dios no le habló? No. Sí le habló Dios. Pero no pudieron caminar las promesas. No pudieron entender el tiempo profético. No pudieron abrir y romper sus estructuras mentales. No se pudieron dejar formar. Y en esta noche estoy hablando hombres y mujeres que tienen una palabra. Hombres y mujeres que tienen una promesa. Santo. Cuando tú entiendes que el aceleramiento de la promesa es una formación en el espíritu. Jehú fue llevado a lo secreto. Jehú fue tomado y llevado a lo secreto para soltarle una palabra. Tú eres rey de Israel. Y muchas veces Dios te quiere llevar a lo secreto, pero tú no lo escuchas. Ven, tengo una palabra para ti. Ven que tengo una administración que hacerte. Y aunque a ti te parezca locura, la unción fresca de esta noche te está potenciando para alcanzar nuevamente las promesas. Para alcanzar nuevamente las promesas que Dios había dicho de ti. No guardes esas promesas. Ese tiempo de intimidad es el tiempo donde Dios empieza a formar el carácter. Ese tiempo de intimidad en donde Dios empieza a romper las estructuras. Es el tiempo de intimidad en donde Dios empieza, porque el altar ya está levantado, porque lo profético levantó el altar. Pero ahora tú tienes que romper las estructuras para que ese altar siga encendido. Tú tienes que romper las estructuras para que ese altar, santo, bendito Dios, sea el correcto. Amén. Gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Porque vemos que ese altar había sido derribado por un rey que se desalineó de la presencia de Dios, dejando entrar a dioses, a Sera y a Astaró. Santo. La reina del cielo
¿Y sabe qué significa la reina del cielo? Religión. Santo, bendito Dios. Es el tiempo de que Dios Santo entre en tu vida nuevamente y active las promesas que fueron olvidadas. Hay promesas que no se cumplieron. Y vemos que el tiempo se nos pasa. Y el cumplimiento de Dios nunca llega. Y esto le estaba pasando a Jehú. Y me he visto muchas veces como Jehú. Muchas veces reflejé a Jehú en mi vida. Soy un hombre que Dios ha puesto una palabra en mi vida, pero muchas veces me he dormido. Me he dormido en la economía. Me he dormido en lo espiritual. Me he dormido en la transición. Así estoy bien. Y te lo hablo porque es algo que en estos días Dios me ha ministrado y ha puesto en mi espíritu. Es el tiempo de empezar a levantarte. Dice que la naturaleza está esperando a que se manifiesten los hijos de Dios. Si tú no conoces el carácter de Cristo, ¿cómo piensas manifestarte? Cuando dice la palabra, ha llegado el reino de los cielos a la tierra, está hablando de un carácter en comunión con el Padre. Está hablando que cuando tú reformas tu carácter, santo, y deja de cuestionar a Dios, porque esto es lo que hacía Jehú a su forma natural. Todo ese lugar donde había alcanzado de ser general, lo había alcanzado con la forma natural. Pero para llegar a ser rey, tenía que llegarlo con la forma espiritual. Porque tenía que reformar un reino que ya había dejado de adorar a Dios. Tal vez tu hogar, no sé cómo está tu hogar. Tal vez tu hogar adoraba a Dios en un principio. Tal vez tu hogar, hablo por tu hogar en el corazón. Hablo en el hogar por tu familia, por tu esposa, por tu hijo. Había una coinonía, había una unidad, había una comunión en el espíritu que se dejó de caminar. Había una comunión que se cortó. Jehú fue llevado a la intimidad para encontrarse nuevamente con los diseños del cielo. Santo, quería impartirte esta palabra, que es el tiempo de despertarte. Que hay promesas que están sepultadas. Que hay promesas que tienes que volver a tomarlas. Hoy te suelto la palabra profética, que tú tienes que cumplir las promesas que Dios te dio. Pero vamos a hacer una acción profética que hace mucho no lo hago. Hace mucho tiempo que no hago acciones proféticas. También estaba dormido en eso. Pero en esta noche, en la activación que me está dando Dios, toma un poco de aceite. Toma un poco de aceite, porque eso representa algo simbólico. Representa la unción que le dio, santo, la palabra profética y el profeta sobre Jehú. Toma un poco de aceite. Tómala, póntela en tu mano, póntela en la mano. Señor, bendito Dios, yo unjo ese aceite a quien haga esa acción profética. Unjo esa acción profética, bendito Dios. Que en esta noche va a ser renovada tu vida. En esta noche vas a ser transicionado. En esta noche vas a entrar en las dimensiones de lo alto, por lo ancho, por lo profundo. Porque vas a entender el tiempo del reino. Porque vas a entender el tiempo de Dios Santo, el tiempo Kairos sobre tu vida. Que Dios va a traer un aceleramiento de todo lo que no se estaba cumpliendo en ti. Ponte aceite en esta noche, en el nombre de Jesús Santo, bendito Dios. Por medio del Espíritu Santo, bendito Dios. Renueva las fuerzas a estos hombres y mujeres que se determinan en esta noche para levantarse de ese letargo espiritual.
de esas promesas que nunca llegaban, de esas promesas que parecían inalcanzables. En esta noche, Padre Celestial, con esa acción profética, bendito Dios, renuevo sus fuerzas como a Jehú. Santo, bendito Dios. Pon tu mano sobre tu cabeza. Pon tu mano sobre tu cabeza. En el nombre de Jesús. Esa mano con aceite simbólico. En esta noche. Oprastanaman señanamana. Urribarababan señanamana. El Señor te dice que a partir de este momento tú vas a tomar fuerzas nuevas y vas a tener las fuerzas para levantarte y vas a ver el aceleramiento de las promesas en tu vida. No vas a esperar más, porque mientras el tiempo ha pasado vos viste que cosas se han cumplido, pero en tu vida no ha pasado esto. Ahora en el Espíritu Santo le hablo a tu espíritu, plasmo esta palabra sobre tu espíritu. No seas como Jehú, que pasó mucho tiempo en el cumplimiento de su palabra, pero hoy llega la palabra profética. Hoy lleva la unción fresca a tu vida. Hoy llega la unción fresca a tu vida. Santo, bendito Dios, esto es vara de almendro, un aceleramiento de las promesas de Dios, porque eso es lo que vas a ver, una vara de almendro, un aceleramiento de cosas que tiempo no has caminado, pero ahora empiezas a caminarlo. En el nombre de Jesús. Todo velo mágico ahora se cae en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo velo mágico se cae. Prastanaman señanamana. Desato tus manos, tus pies. Desato todo aquello que te estaba atando. Salta, adora, busca la intimidad. Conéctate a un nombre de Dios. Conéctate a una visión. No andes así nomás desparramado. Santo, conéctate al vientre espiritual de un Padre, porque te va a impartir cosas tremendas. Te lo hablo por experiencia. La palabra profética te activa, es verdad. Y la unción fresca te da la fuerza. Pero hay un Padre que te direcciona. Cuando tú puedes ver al Padre Celestial, cuando los velos se caen, puedes ver al Padre Celestial. Es renovada la visión. Puedes ver a Dios, puedes ver a Dios. Pero puedes ver a Dios también a través de los hombres. Dios ha puesto padres espirituales para que tú te conectes. Dios ha puesto padres espirituales para cuando te ocurran estas cosas, que tú caes en una pasividad, cuando tú tienes que ser impartido por un padre espiritual. Y Eliseo era el padre de ese momento, era el padre de los profetas. Él impartió sobre Jehú una palabra, aunque no lo hizo personalmente. Pero el Espíritu plasma cosas que nosotros no vemos por medio de la palabra. Y si tú estabas estancado, es el tiempo que te levantes. Santo, bendito Dios. Es el tiempo de levantarse. Amén. Gloria a Dios. Las promesas se pueden morir con nosotros, pero es el tiempo de despertar esas promesas. Y hoy despierto esas promesas en ti. Hay un evangelista en ti. Hay un profeta. Hay un pastor, un maestro, un apóstol. Es el tiempo de despertarte y tomarte el sitio de gobierno donde Dios te puso. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares,